Bendiciones, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una corta reflexión sobre un tema muy importante. Todos los temas bíblicos son importantes, pero este además nos ayuda mucho, y es el dominio propio. En el Nuevo Testamento tenemos textos que hacen referencia al dominio propio. Yo les voy a hablar, les voy a mencionar tres. Los más conocidos, en Hechos 24-25, dice: pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, aquí se refiere a cuando Pablo está hablando, está interactuando con Félix, el gobernador, mientras estuvo preso. El gobernador lo mandaba a buscar y él pues le fue presentando el evangelio en varias ocasiones durante 2 años. Y en esta ocasión que fue llamado ante el gobernador, dice en Hechos 24-25: pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Es que el dominio propio no es algo fácil de digerir, y mucho menos si uno no es creyente. Pero también en Timoteo, en segunda de Timoteo, vemos uno de los textos más conocidos sobre el dominio propio, que es el que Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero obviamente Pablo no es el único que predica sobre el dominio propio, porque al ser algo tan importante para el carácter del creyente, pues vemos que Pedro también habla del dominio propio. En 2 de Pedro 1:5 dice: esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, y etcétera. Así que el dominio propio es como el Espíritu Santo y como la fe, vienen de Dios. Dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio el Señor espíritu de dominio propio. Pero es algo que hay que esforzarse, como dice Pedro, por desarrollarlo y por ponerlo en práctica, por ejercerlo para provecho. Hace poco leí una reflexión de un pastor que comparaba el dominio propio con un concepto de la psicología conocido como inteligencia emocional, y que es esa capacidad o esa habilidad de gestionar las emociones para obtener resultados favorables en las relaciones personales. O sea, no se trata de ignorar o de reprimir los sentimientos, sino de ver cómo es que reaccionamos a los sentimientos de forma que sea favorable, que sea positiva y que sea de provecho para las relaciones, y yo añado para nuestro testimonio como creyente. Así que, bueno, las emociones son parte de la naturaleza humana, son parte de nuestra humanidad y no podemos evitarlas. La tristeza, el miedo, el enojo, la frustración, la alegría, el amor, todos los sentimientos, todas las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, y todos reaccionamos distinto a cada una de esas emociones, pero los cristianos tenemos que reaccionar como el Señor espera de nosotros, que somos nuevas criaturas en constante proceso de transformación para reflejar su imagen, parecernos cada vez más a Cristo. Esa es nuestra meta. Así que para lograr esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos identificar y descubrir cuáles son esas emociones que todavía tenemos que aprender a controlar. Y tenemos que esforzarnos, como dice la palabra, trabajar, poner de nuestra parte para permitir que el Señor nos siga transformando y siga moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Así que la transformación de la mente, la transformación del pensamiento es vital en este proceso. La comunión, obviamente, con el Señor y el conocimiento de su propósito, de su palabra y la fe. Un gran ejemplo de dominio propio o de inteligencia emocional
lo vemos en la experiencia de Pablo y Silas en la cárcel. Eran prisioneros, estaban siendo maltratados y todo esto era, lo dice la palabra, injustamente. Sin justa causa habían sido llevados prisioneros y habían sido maltratados, azotados y estaban atados y estaban encerrados. Así que, ¿qué es lo más natural? Humanamente hablando, en esa situación, pues sentir enojo porque era una injusticia, sentir miedo porque no sabían lo que les esperaba, sentir frustración porque no había nada que pudieran hacer, sentir decepción o tristeza porque quizás no entendían el propósito de Dios o el proceso de Dios en ese momento y es posible que hubieran tenido también ese sentimiento. Así que ante esas circunstancias, pues, ¿por qué no? El llanto, la queja, la autocompasión sería una reacción natural. Algunos pensarían que casi inevitable. Y no sabemos si antes de tomar control de las emociones y ejercer el autodominio, Pablo y Silas quizás estaban tan tristes que lloraron. Quizás en su corazón tuvieron alguna queja o recriminación, porque era una crisis bien complicada y en las situaciones extremas a veces las emociones pues nos controlan. Pero lo importante es, lo que se destaca es que Pablo y Silas ejercieron control de sus emociones, ejercieron la fe, ejercieron la comunión con el Señor y decidieron reaccionar en oración y alabanza. Y todos conocemos la respuesta de esa, la consecuencia de esa historia, el resultado, el feliz resultado de esa historia. Porque ante emociones naturales que quizás no podemos evitar, después de que quizás por nuestra naturaleza lloremos o sintamos frustración o enojo, entonces es que empezamos a reaccionar con el control y el dominio propio. Entonces es que nos detenemos y le decimos al Señor: tú que sabes el propósito, tú que lo conoces todo y tú que me has dado dominio propio y que estás ejerciendo en mí esa transformación de mi carácter, pues tú me vas a ayudar a reaccionar bien ante esta situación. Es lo que hicieron Pablo y Silas y es lo que podemos hacer nosotros. Hay una historia en la Biblia que es la historia de José, cuando saben que José fue vendido por sus hermanos y tiempo después el Señor lo puso en una posición de autoridad en Egipto, y en Israel había hambre y sus hermanos fueron a Egipto buscando comida sin saber que se iban a encontrar con José. Cuando José se encontró con sus hermanos, sí, con esos que lo vendieron, sin ellos saber que José era su hermano, José quería ver a Benjamín, su hermano menor, único hermano de padre y madre, porque los otros eran hermanos de padre pero no de madre. Así que José le pidió a sus hermanos, sin revelar todavía que él era José, que regresaran a su casa y trajeran a su hermano menor, a Benjamín, como condición para proveerles los alimentos que ellos fueron a buscar a Egipto. Así que los hermanos regresaron, buscaron a Benjamín, lo trajeron y entonces él los invita a comer, y ahí es que se encuentra con Benjamín y tuvo una reacción emocional natural, humana y totalmente comprensible. En Génesis 43:30 dice: tan conmovido quedó José al ver a su hermano que salió deprisa, entró a su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara y, controlando sus emociones, salió y dijo: sirvan la comida. No podemos negar ni podemos reprimir nuestras emociones. Esa no es la mejor solución. Pero tampoco podemos darles rienda suelta descontroladamente. Tenemos que reconocerlas, tenemos que entenderlas
y tenemos que buscar la ayuda del Señor para manejarlas, para ejercer el dominio propio y para usarlas a favor de las relaciones y a favor del propósito de Dios en nuestra vida. Así que pidamos al Señor en todo momento la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que cuida nuestro corazón y nuestra mente, según dice Filipenses 4:7, para que esa paz sea la que nos dirija a manejar nuestras emociones y a ejercer el dominio propio. Así que reflexiona sobre esta palabra y sobre esto tan importante que es el dominio propio para seguir creciendo y pareciéndonos cada vez más a Cristo. Esa es nuestra meta. Dios te bendiga.